Bien, vamos a ver en esta videoclase cuál es el proceso tecnológico. ¿Qué significa eso del proceso tecnológico? Los pasos que vamos dando desde que se identifica un problema hasta que finalmente se construye el objeto tecnológico que va a resolver ese problema. Bien, lo primero, por lo tanto, para poder dar solución a un problema, lo primero que tenemos que hacer es identificar ese problema. Si no está identificado el problema, no le podemos solucionar. Cuando hablábamos, ¿os acordáis?, de la fregona, que la solución que se dio era poner un palo, en definitiva, a un trapo, pues la persona que inventó la fregona lo primero que vio es que había un problema, que cuando se lavaban los suelos, cuando se limpiaban los suelos de rodillas, pues eso era un problema para las rodillas, para la espalda, para las manos, ¿verdad? Entonces vio el problema y una vez que se vio el problema se pudo buscar una solución. Si tú no ves cuál es el problema, pues difícilmente puedes encontrar una solución, ¿vale? Por lo tanto, lo primero es identificar el problema. Identificar o detectar el problema. ¿Es problema o necesidad? Una de las dos cosas. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer, una vez hemos identificado el problema, es enunciar el problema, es decir, ponerlo por escrito, para que nos quede bien claro cuál es el problema que existe. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a hacer es enunciar el problema. Ya digo, el problema o la necesidad que hayamos detectado. Una vez que hemos enunciado claramente cuál es el problema, tenemos que buscar información en torno a ese problema. ¿Vale? Buscar información, investigar. Es lo que llamamos la fase de investigación. Muchas veces es muy conveniente pensar en un problema parecido al que tenemos nosotros que resolver, que ya esté resuelto, porque como lo hayan resuelto ese otro problema parecido, nos va a dar muchas ideas. ¿Vale? Por lo tanto, la siguiente fase sería investigación. Investigar. Una vez que hemos investigado, tenemos que explorar ideas, o dicho de otra manera, buscar posibles soluciones. Es difícil encontrar soluciones. Normalmente es difícil encontrar una solución. Imaginaos encontrar dos o tres, todavía mucho más difícil. ¿De acuerdo? Pero tenemos que pasar por esta fase que digo es buscar soluciones. Buscar soluciones. A esta fase también en algunos textos se le llama explorar ideas. ¿Vale? Una vez que hemos buscado soluciones, imaginaros que hemos llegado a encontrar dos posibles soluciones, que insisto, no es fácil, lo que tenemos que hacer es elegir una de las soluciones. A esta fase le llamamos concretar solución. Concretar solución. Concretar una solución. Bien, este diagrama de bloques debería seguir aquí abajo, pero como no tengo espacio suficiente voy a continuar aquí arriba, ¿vale? Ya hemos elegido una solución. Bueno, el siguiente paso es diseñar, la fase de diseño, donde hacemos los planos. Ahí hacemos el boceto, los croquis, los planos del piece, etc. Esa es la fase que llamamos fase de diseño. Fase de diseño. Y una vez que hemos diseñado, antes de empezar a construir, tendremos que planificarnos. Como tú te planificas para hacer cualquier actividad, para hacer cualquier tarea, te planificas. Dices, bueno, primero voy a hacer esto, luego esto otro, luego esto otro. A esa fase la llamamos fase de planificación. O planificar. Y ya cuando tenemos todo planificado, ahora sí que podemos empezar a construir. Pasamos a la fase de construcción. Construir. Bien, ya hemos construido nuestro objeto tecnológico que supuestamente nos va a resolver nuestro problema o nos va a cubrir esa necesidad que tenemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esto no está terminado. Ahora tenemos que comprobar si funciona o no funciona lo que hemos construido. ¿De acuerdo?
hacemos una pregunta, en un diagrama de bloques, cuando hacemos una pregunta, fijaros que cuando hacemos una acción, cuando tomamos una acción utilizamos bloques rectangulares. Sin embargo, cuando hacemos una pregunta, utilizamos un rombo. Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuál es? ¿Funciona? Esta es la pregunta que hay que hacer. ¿Funciona? Y ante esta pregunta solo caben dos posibles respuestas. Una es que sí y otra es que no. O funciona o no funciona. Si sí funciona, que no va a ser lo normal, porque normalmente las cosas no funcionan a la primera, ¿de acuerdo? Entonces, si funciona, si nosotros fuésemos una empresa, el siguiente paso sería, bueno, y aunque no lo seamos, vamos a hacer una memoria técnica. Y si fuésemos una empresa, el siguiente paso sería la fase de comercialización del producto, porque nosotros estamos construyendo un prototipo, pero una vez que funciona y todo está bien, lo que hay que hacer es fabricarlo en serie y comercializar, ¿de acuerdo? Es decir, para que se pueda vender. En nuestro caso, llegados a este punto de haber realizado la memoria técnica, hemos terminado el proceso tecnológico. Luego, con un óvalo, aquí pondremos fin. Pero ¿qué es lo que ocurre si no funciona? Que, como digo, es lo más normal a la primera, que no funciona. Pues si no funciona, tenemos que volver hacia atrás porque algo hemos hecho mal. A lo mejor hemos elegido mal la solución, por lo tanto tenemos que volver a repasar las soluciones posibles y elegir otra, que no sea la que hayamos elegido. Puede ser que nos hayamos equivocado, hayamos tenido un error de diseño. O puede ocurrir que a la hora de planificar, aunque esto no es habitual, nos hayamos equivocado o hayamos tenido un fallo en la construcción. En alguno de estos sitios tendremos que retomar nuestro progreso. Bueno, esto de volver atrás, cuando hemos comprobado que nuestro objeto tecnológico no funciona, esto de volver unos pasos hacia atrás es lo que se denomina hacer un feedback. La palabra inglesa se escribe así, feedback. Y con esto habríamos terminado nuestro proceso tecnológico desde que hemos identificado el problema que tenemos o la necesidad que hay que cubrir hasta que finalmente hemos construido el objeto, le hemos evaluado, hemos visto que funciona perfectamente y entonces ya estamos en condiciones de hacer la memoria técnica, en su caso de comercializarlo, y con esto habríamos terminado. La diferencia que hay entre innovar e inventar a la hora de producir, de construir un producto tecnológico. Inventar significa hacer, diseñar y construir algo totalmente nuevo, algo que no existía anteriormente. Cuando se construyó el primer teléfono móvil, los primeros teléfonos móviles se guardaban en maletines porque eran enormes, tenían unas antenas muy largas, eran del tamaño de un ladrillo, para que os hagáis una idea. Eso fue un invento porque fue el primer teléfono móvil. Pero luego los teléfonos móviles han ido evolucionando, ¿verdad?, hasta los que tenemos actualmente. Todas esas evoluciones que se han ido desarrollando en el teléfono móvil, eso no son inventos, son innovaciones. Por lo tanto, innovar es mejorar algo que ya existe. Eso es innovar. Por lo tanto, y para terminar, inventar es diseñar y construir un objeto tecnológico totalmente novedoso para resolver un problema o cubrir una necesidad, y cualquier mejora que se haga sobre esos productos ya existentes es lo que llamamos innovar, innovación. ¿De acuerdo?